¿Qué tal? Bienvenidos a la entrevista de Nueva Cuenta. Hoy estamos con Carlos Mendoza, director del canal 6 de Julio. Y sí, para quienes lo ubican ya de entrada, les adelanto. Por supuesto que vamos a platicar sobre su nuevo documental, en el que menciona de un posible golpe de Estado que se esté fraguando desde la ultraderecha. Pero ya llegaremos. Por lo pronto, para quienes no te conocen, Carlos, no te ubican, cuéntanos un poquito, ¿cómo nació el canal 6 de Julio? ¿Por qué y cuál es su misión? Sí, mira, primero gracias, Marta, por la invitación. El canal 6 de Julio nace realmente en 1989, aunque su antecedente inmediato es el 88. Sí, naces de la lucha del 88. De la lucha, ¿no? De la movilización tan intensa que hubo en torno a la candidatura del ingeniero Cárdenas, del Frente Democrático Nacional. Ya nosotros habíamos hecho algunos trabajos en cine, de documental social, pero ya era un electrodoméstico habitual la videocasetera. Entonces empezamos a hacer un registro de la campaña a través del video, que empezaba a ser un medio ya más manejable, más portátil. Digo, un soporte, no es un medio, es un soporte. Y pues ante el vacío prácticamente total que había en los medios acerca de la campaña de Cárdenas, empezamos pues a seguirlo, a registrar. Claro, porque ahí sí era apabullante, que los medios estaban nada más con el PRI, o sea, no nadie cubría la oposición. No existía. Claro. No existía. Entonces hicimos un primer documentalito que se llamó El tiempo de la esperanza en mayo. Intentamos vender copias a la gente para que viera lo que estaba pasando. La gente se nos quedaba viendo rarísimo, decía, ¿cómo que copias de un video? Como volantes casi. Exacto, pero esto ya cambió en septiembre del mismo año, cuando hicimos Crónica de un fraude, que es un documental que vio muchísima gente en el 88, y ahí sí, digamos, estableció este trato de, pues yo hago cosas que no vas a ver en la televisión y tú, pues cómprame una copia, ¿no? Entonces, a partir de eso, la productora que auspició este proyecto, que desgraciadamente acaba de fallecer, Francis García, se retiró y nosotros nos quedamos un poco enganchados en la inercia que traía toda esa agitación y toda esa movilización y creamos esto. Y te convertiste, de hecho, en un documentalista comprometido, de esos que le gustan a Andrés Manuel, los militantes, ¿no? Pues no sé si le gusta a Andrés Manuel. O los que dice que se portan bien. No sé si el que cree que nos portamos tan bien, pero sí, digamos, hay muchos antecedentes en todo el continente de documental ligado a las luchas sociales, ¿no? Hay muchísimo. Pero sí, me convertí en eso y nos terminamos convirtiendo, sin suponerlo, en un medio que ha hecho la crónica, ha hecho el registro de muchos, la mayoría de los grandes sucesos políticos de los últimos 31 años. Sí, yo creo que ustedes tienen uno de los archivos, o sea, más interesantes y más profundos de las grandes luchas y momentos, desde Tlatelolco, ¿no? Si mal no recuerdo, de los halcones, de Aguas Blancas, o sea, de momentos de luchas populares muy fuertes o de eventos de confrontación con el poder, ¿no? De masacres, sí, o de violaciones a los derechos humanos muy graves, de la vida política en general del país, pero con otros enfoques, con otros énfasis, con otros intérpretes o analistas de esa realidad. ¿Y dónde tienes todo ese archivo? Pues en el mismo lugar donde está nuestra muy modesta productora, en la colonia Portales. No, pues hay que cuidarlo mucho. Pues lo cuidamos lo más que podemos, pero es muy complicado mantener vigente el archivo. Es algo que las instituciones de cultura debían de apoyar, no lo apoyan en lo más mínimo. Ese archivo se puede... Porque es una joya, yo no creo que haya un archivo semejante. Pues este sí contiene muchísimas, digamos, acervos que no los tiene nadie más. Claro. Hay muchos asuntos que solo nosotros hemos documentado, ¿no? Ustedes son de ese tipo de periodismo, por llamarlo de algún modo, porque son documentales válido, de periodismo, que está muy cercano a la gente, a los de abajo. Sí.
Sí, sí. Ha habido muchas situaciones, muchos sucesos en los que nosotros sí podemos entrar por ser quienes somos y los demás medios no. Ni Si siquiera nosotros pueden decimos entrar. somos Canal C, pues pásale, ¿no? Por ejemplo, a nosotros nos buscó en algún momento el EPR, quería que los entrevistáramos, El ejército, pues, que era un movimiento clandestino, claro. muy cerrado, y sí, a nosotros nos interesó y lo hicimos, y también el ERPI. Entonces, ese es ejemplo de que hay lugares a donde nosotros sí podemos entrar y otros medios pues no son invitados o no son bien vistos, ¿no? ¿Y eso a dónde te ha llevado? O sea, a problemas con el Estado, con los gobiernos, por ejemplo, cuando te llaman grupos guerrilleros como estos. Sí, bueno, digamos que la censura y ciertas formas de acoso han sido un acompañante prácticamente constante desde, desde que empezó este proyecto. Ha habido episodios difíciles, ¿no? ¿Cómo que? En Cuéntanos. 94, cuando el surgimiento del ZLN, tuvimos 4 o 5 allanamientos en 10 días. Tuvimos Ya. que sacar todo el archivo, todo el equipo de donde estábamos, editar a escondidas, pero no es el único, ha habido muchos más casos ¿Y los persiguen, el CISEN y todos ellos, o los Bueno, dejan trabajar el libres? CISEN tuvo la gentileza de reclutar a uno de nuestros ¿En serio? los compañeros que trabajaba con nosotros, por lo menos tenemos todos los indicios. Entonces sí, ha habido de pronto yo creo que se confunden y creen que tenemos un vínculo que nos atribuyen vínculos que no tenemos, ¿no? Yo creo Claro, que ¿dónde está 94 esa línea en ser No, está un clarísima. periodista y ser parte de un grupo guerrillero? Estamos clarísimos de eso. Nosotros podemos tener incluso simpatía por algún movimiento, pero tenemos que tratar de atenernos siempre a los valores centrales del periodismo y tomar distancia. ¿Qué son cuáles? Pues el contrastar fuentes, el ser honesto con el manejo de la información, ¿no? El no tomar partido a priori, sí lo hemos hecho. Al principio, digamos, el papel del Canal 6 de Julio no lo teníamos muy claro, ¿no? Creo que sí tenemos una porción de documentales que son prácticamente propagandísticos, pero conforme ha pasado el tiempo hemos ido tomando distancia incluso de la gente más cercana e incluso hemos tenido problemas muy serios pues con y hemos hecho documentales muy críticos con gente que está desde el propio presidente de la República hasta... Claro. Y te pregunto esto del periodismo y esa línea, porque ya ves que ahorita está la polémica con el presidente, de que él dice que los periodistas tienen como deber ser parte de la transformación, ser como militantes, parte de su grupo para hacer la transformación en el país. No, en total desacuerdo. La crítica es fundamental. El que no entienda que la crítica en última instancia le beneficia, está equivocado. Ahora, sí hay cierta crítica que no es, que es parte de lo que toca, el tema que tocamos nosotros, ¿no? En este documental, que pues no es genuina porque pues a veces está auspiciada por intereses declarados, por intereses políticos, intereses económicos. Claro, ahí es donde vamos a entrar sobre tu nuevo documental. A ver, empezamos por el título, porque lo vi larguísimo, ¿no? Bueno, se llama En nombre de la libertad. Nada más, En nombre de la libertad. libertad. Y luego tiene un subtítulo, que es 4T y ultraderecha. ¿Y qué expones ahí? ¿Qué trae ese documental? Mira, ese documental lo que trae es una explicación, es una reunión, una sistematización de indicios, de algunas pruebas y de algunos antecedentes históricos muy claros. Está muy documentado, remite a muchísimas fuentes, porque es un tema delicado y porque estos temas siempre parten o siempre tienen que basarse en eso, en interpretación de indicios, en interpretación de ciertas pruebas. Y lo que nosotros presentamos ahí es, presentamos cómo es el método del golpe suave, que es un método muy conocido. Que es un golpe de Estado suave. Así le llaman. ¿no? El creador de esto es un estadounidense, Gene Sharp. Él le llama de la dictadura a la democracia, cosa que no es totalmente cierto, ni que todo lo que ellos quieren tumbar sean dictaduras, ni que todo vaya hacia una democracia. Que yo creo que se crea para
para evitar el desprestigio que tuvo Estados Unidos con los golpes de Estado tradicionales. Bueno, estos ya tienen su tradición también, pero digamos el golpe de Estado cruento de militares, que es la tortura y las ejecuciones sumarias y las desapariciones. O sea, estamos hablando de que antes Estados Unidos, por ejemplo, tiraba a Salvador Allende o cosas así, era el golpe de Estado a lo bruto, ¿no? Una dictadura en Argentina que eliminaba a la mayor parte de la militancia de izquierda, o en Uruguay de otra manera, o en Bolivia, que era cada semana había un golpe. Entonces ahora de lo que se habla es de otra forma de golpe de Estado. Es otra modalidad, como lo indica este adjetivo, suave, menos cruenta, que es un método muy bien concebido porque todo fluye, todo discurre dentro de la legalidad. Entre comillas. Claro. ¿Y cómo es? O sea, bueno, ¿en qué consiste? Los tres ejes principales son la acción de los medios de comunicación hegemónicos, globalizados frecuentemente. O sea, sería una especie de propaganda en contra a través de los medios. Digamos que este poder que se ha criticado desde hace tantos años de los medios, de crear el consenso, como dice Chomsky, o de lavar el cerebro del espectador, ya tiene una aplicación mucho más concreta, ¿no? Que es respaldar cosas que se hacen abajo en la sociedad. A ver, como que no, un ejemplo. Sí, legitimar, por ejemplo, mira, el golpe de Estado suave clásico y triunfante es el derrocamiento de Dilma Rousseff en Brasil y el encarcelamiento de Lula, ¿no? De Lula. Entonces, una de las claves de este método es la judicialización de la política. Nosotros lo vivimos, yo estoy seguro que así fue, lo he cotejado con otros colegas que sigan estos temas, nosotros lo vivimos en el desafuero de 2004-2005, ese es un golpe de Estado El clásico. de Andrés Manuel. Sí, que además que fue un intento, se culminó exitosamente porque técnicamente Andrés Manuel estaba a las puertas de la cárcel. Sí, lo detuvo una movilización que tuvo a favor, que hizo que Vicente Fox reculara. Pero el desafuero se consumó, él estaba ya en la cárcel. ¿Para qué? Para no ser candidato a la presidencia, para impedirle ser idéntico que lo que sucedió. Claro, eso sería un intento de golpe de Estado blando, a lo que te refieres. Exactamente, okay. Además una causa judicial torcida, forzada, ¿no? ¿Te acuerdas de este caso del Encino? Que si una calle para un hospital, que, bueno, pues sí. Que el desacato a la Suprema Corte, ¿no? Sí, pero también, según muchos juristas, inflado, ¿no? Claro, un asunto desproporcionado. Totalmente. Y el tercer factor es lo que el propio Sharp llama el calentamiento de la calle, el sacar a la gente a la calle para que proteste y para que signifique una actividad social en contra de ese presidente. Esto sucedió con la famosa Marcha por la Paz. Lo que pasa es que la derecha ¿eso es lo que estás viendo un poco ahora? Sí, bueno, ahora de manera muy incipiente, pero después de pasar por varios procesos en América Latina que de distinta manera han aplicado este método. Empieza con Mel Zelaya en Honduras. En Honduras. No sé si cronológicamente luego el presidente Lugo en Paraguay, también una judicialización de un asunto relativamente menor. Obviamente el de Brasil, que es clásico. Una muy buena parte de la desestabilización de Venezuela es a partir de estos mismos mecanismos. Hay un episodio en Bolivia que logra revertir el gobierno boliviano. Cuando termina su gestión el presidente Correa en Ecuador, se empieza a judicializar la vida de él, empieza a ser acusado de 1000 cosas, no puede volver al Ecuador, se encarcela a su vicepresidente, generalmente con causas muy forzadas desde el punto de vista judicial y con el apoyo de los medios de comunicación. Y también no es casual que la expresidenta Fernández de Argentina esté siendo sujeta a un montón de procesos de este tipo. ¿Y qué es lo que estás viendo en México que apunta precisamente a eso? Bueno, hay una serie hay algunas instituciones que han estado actuando en estos 7 meses. En estos golpes en otros países
que lo están haciendo, que tienen una presencia en México. Eso está bastante bien acreditado. Y hay muchos indicios, ¿no?, de que hay fuerzas incipientes que están tratando de crear una base social, pues precisamente para cumplir este segundo o tercer requisito, que es el calentamiento de la calle, la movilización. Estás hablando, por ejemplo, de las marchas que vimos, que han estado llamando esos de los chalecos México, que se hacen Bueno, llamar eso así. podría ser, Podría desde ser, luego, por ejemplo. ¿no? Podría ser. Hay otros intentos también. Hay un congreso, no sé cuántos, nacional, de no sé qué, ciudadano nacional o algo así. ¿Estos son grupos de derecha los que están interviniendo, los que Sí, están moviendo? sí. ¿De empresarios, de No, fuera mira, de no México, lo podemos de adentro? asegurar, pero digamos que algunos de estos grupos son lo suficientemente opacos y lo suficientemente, bueno, digamos, dejémoslo en opacos en cuanto a sus formas de financiamiento, en cuanto a sus objetivos, como para pues, que uno se pregunte, pues, cómo a los 2 meses ya estás diciendo que el señor es un dictador y que tiene que renunciar a los 2 meses de que tomó posesión. No es tan relevante que sean 200, 500 o 1000 gentes las que salen a la calle para pedir eso, sino la persistencia de estas convocatorias, el tono de los discursos y algunos otros indicios. ¿Y esto cuándo sale? ¿Cómo se va a presentar? ¿No has Mira, tenido problemas? Bueno, siempre tenemos problemas. Eso ya es como el pan de cada día. Mira, estamos tardando un poco en sacarlo, primero porque estamos encontrando alguna información nueva de último momento que queremos incorporar, porque no es fácil encontrar espacios donde exhibirlo. En México no hay, en la Ciudad de México no hay espacios, digamos, para quien produce en condiciones como las que nosotros tenemos, ¿no? Nosotros no acudimos a los financiamientos de IMCINE, ¿no? Entonces tenemos que habilitar o conseguir otro tipo de espacios, estamos trabajando en eso, y en otros detalles técnicos, ¿Y ¿no? las Entonces, benditas redes sociales no ayudan en esto? Sí, cómo no, ayudan muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pero no... No, pero mira, no tanto como para exhibir en las reuniones, en las redes sociales, para difundirlo a través de las redes sociales, porque, sino como una etapa final. Eso, al final todos terminan en las redes sociales. Sí. Pero digamos, nosotros estaremos intentando pues, una mínima recuperación Claro, de la me inversión que hacemos en imagino. la producción, ¿no? Que tampoco nosotros producimos con muy bajos costos. ¿Y no piensas que la derecha se va a enojar y te van a demandar y cosas de esas? Pues yo no sé si me van a demandar, yo no sé, pero de que se van a enojar, sí se van a enojar. Sin duda. Ahora, qué bueno que me lo preguntas, Marta, porque aunque sabemos que las cosas están muy agitadas y hay mucho barullo y hay un debate que tiene expresiones muy delirantes. Sí. Bueno, ahora hasta Krauss quiere crear un ente antireeleccionista, ¿no? Cosas por el estilo. Sí, lo hubiera creado cuando Salinas se quiso reelegir, yo no sé por qué no lo pensó en ese momento, pero bueno, un poco tarde. Yo tampoco estoy de acuerdo con estas cosas de la reelección, pero creo que hay ciertas críticas que pues son un poco sospechosistas, como decía el señor Krill. No, lo que te quería decir es que no quisiéramos abonar a estas discusiones delirantes que se están dando, ¿no? Es decir, nosotros queremos dejar muy claro que una cosa, que nosotros creemos que la crítica es hasta la más dura, es válida y es necesario que se exprese y que no empecemos a ponerles etiquetas a los críticos, a cualquier crítico de que está formando parte del golpe suave o de este tipo de... Nosotros no queremos abonar a esa paranoia. Yo creo que si algo podemos aportar es que la gente sí trate de identificar, ¿no? Que no es fácil, ¿eh? No es fácil. Pero nosotros, por ejemplo, sí identificamos algunos actores de los medios que sí están ligados a algunas de estas organizaciones, ¿no? Esto tampoco quiere decir que nos conste que están recibiendo el dinero del imperialismo yanqui, pero sí creo que esa gente nos debe alguna explicación, ¿no?
¿cómo es posible que estés recibiendo fondos, bueno, o que estés colaborando con esas fundaciones que son las que están financiando la oposición venezolana y han participado? Pues eso ya los convierte en periodistas militantes. Imagino. Y creo que eso sí es el caso, incluso este intelectual que acabas de mencionar, pues también, ¿no? Si van de activistas a apoyar a la oposición venezolana, que tienen todo el derecho, pues que asuman que son intelectuales activistas. La izquierda hemos sido muy prolija en intelectuales de este tipo, ¿no? Claro, Que entonces también la derecha es, bueno, qué bueno, pero que lo acepten, ¿no? como dice, fuera máscaras. Exactamente, exactamente. No presumir de neutral cuando se te nota para dónde quieres llegar, ¿no? Sin duda. Fíjate que ahorita que estabas comentando de otros casos como el de Lula y el de Dilma Rousseff, recordé esta serie que está en Netflix que se llama El Mecanismo. Incluso tú utilizaste esa palabra a propósito de los golpes blandos o suaves. ¿Ya viste esa serie? Porque un poco es esta historia de cómo se estuvo organizando un golpe de Estado suave. Sí, a lo mejor es una serie costumbrista porque en el gobierno de Estados Unidos lo ha estado haciendo. Mira, el primer antecedente que se tiene de esto es Serbia. El derrocamiento de Milosevic. Ahí surge un grupo que se llamó TPOR, que predicaba una oposición pacífica. Claro, y mientras ellos eran pacifistas, la OTAN bombardeaba, ¿no? Pero ya estamos hablando de hace cuántos años, 20 ya, yo creo, ¿no? Más. Yo creo que tal vez más. Incluso este grupo ha entrenado a gente de la oposición venezolana, entre ellos un tal Juan Guaidó. O sea, el señor sabe varias cosas, sabe hacer varias cosas, tiene varias habilidades. Entonces, hay una relación que se puede seguir entre estas intervenciones, se ha ido depurando, se ha ido perfeccionando. El hecho de que pretendan poner como nosotros suponemos que está sucediendo, poner en práctica un método como este, un proceso como este, no quiere decir que se tenga que salir con la suya necesariamente. Claro. ¿No? Depende mucho de lo que haga la otra parte. Pero a ver, Carlos Mendoza, a mí me sorprende algo. ¿Por qué querrían tirar a Andrés Manuel cuando yo, pues la verdad, no lo veo tan de ultraizquierda? Mira, yo me ufano de tener en la izquierda algunos añitos y yo tampoco lo veo de izquierda. Y desde la izquierda se le hacen muchas críticas por todas la condescendencia que está teniendo con el modelo neoliberal, con las grandes corporaciones, con las políticas clásicas del neoliberalismo, los recortes, en fin. Pero yo creo que estamos descubriendo un rasgo muy predecible, pero de un talento muy antidemocrático de parte de un sector de la derecha, que está ya en la ultraderecha o camino de la ultraderecha. Qué paradójico, ellos acusan a Andrés Manuel de antidemocrático, ¿no? Imagínate, están diciendo que fue un error elegir a... Sí. Pues ellos no lo eligieron, ellos no votaron por él. En todo caso, los que tienen que decir si fue un error, fue los que votaron por él. Yo sigo de verdad, me parece hasta paradójico que sean ellos los que quieran tirar a Andrés Manuel, ¿no? Por antidemocrático. Y en tan poco tiempo, como mencionabas hace un momento. Sí, yo te comento que en el día de la toma de posesión apareció creo que solo en las redes, pero no sé si en la televisión, un mensaje del Partido de Acción Nacional, equiparando a López Obrador desde luego con Hitler, con el presidente de Corea del Norte, que no recuerdo el nombre, con Maduro, con Chávez y no sé si con Stalin. No, bueno. Dejaron algunos dictadores con los que simpatizan en la cartera, como Pinochet, como Videla y como Franco, porque los panistas son filofranquistas. Del otro lado. Desde el primer día. No había tomado una sola decisión como presidente de México y ya estaban diciéndole dictador. Entonces sí me parece que hay un componente de histeria y un componente de antidemocrático muy, muy cuestionable, muy profundo. ¿Y qué crees que les irrite tanto?
No lo sé, eso sí lo tendrían que decir ellos. Pero les irrita. Mira, esta ultraderecha, a lo mejor eso tiene que ver algo. Hay un componente hay un par de componentes que no se han mencionado, por lo menos con el énfasis que debiera hacerse. Es una ultraderecha, es una derecha muy racista y es una derecha muy clasista. Sin duda. Entonces yo creo que no soportan esto, ¿no? Yo no sé si Andrés Manuel mismo lo ven como un ser inferior desde el punto de vista racial, pero a sus seguidores sí. Y yo creo que no les gusta mucho que esa gente esté ahora contenta y se sienta, mucha gente, la que votó por él, que es mucha gente y que pertenece a esos estratos, ¿no? Yo creo que eso es un componente. Bueno, y hablando de estos intentos de derrocamiento, de golpe suave o lo que sea, ¿tú ves posibilidades de que tengan éxito estos grupos aquí? No, eso depende mucho de una serie de factores, desde cómo actúe el gobierno, qué suerte tenga el gobierno, cómo le vaya con la economía del gobierno, que hay aspectos ahí que no dependen ni siquiera del propio gobierno, y depende también mucho del papel que quieran jugar ciertos medios de comunicación. Yo veo algunos sí en ese tono, pero veo otros que no, que están siendo más prudentes, críticos, pero y también depende mucho de que consigan movilizar a la derecha. La derecha no es de salir a la calle. Esto es un componente importante. ¿Y tú crees que Andrés Manuel López Obrador está consciente de este golpe blando que se trama y que por eso a veces sale con diatribas tan fuertes en sus mañaneras? No tengo ni idea, Marta, pero yo sí te puedo decir que en Morena sí hay mucha gente que sabe de estas cosas, por supuesto, ¿no? Las conoce bien, sobre todo aquellos que tienen una relación más frecuente con los gobiernos llamados populistas de Sudamérica, los que ya fueron y los que hay, ¿no? No es paranoia, sí es real. No, hombre, eso así es. No es conspiracionismo, ¿no? Pues si lo dicen ellos mismos. Okay. Si se meten ustedes a internet y buscan a Gene Sharp, ahí el señor cuenta sus pataventuras de cómo se le ocurrió. Ya murió él, pero cuenta cómo se le ocurrió. Y hay discursos, hay una explicación en YouTube del presidente Correa explicando el golpe suave, paso por paso, ante jóvenes ecuatorianos. Todos los gobiernos de izquierda de Sudamérica tratan el golpe suave como si fuera la Copa Libertadores de América. Ya saben que es algo de todos los días, que hay que tener cuidado, que es muy difícil además de detener y de combatir. Híjole, es que a veces cuesta tanto trabajo creerlo, pero sí, ocurre. Mira, yo creo que nos han escamoteado del vocabulario el término imperialismo, con toda esta revolución neoliberal. Pero el imperialismo sí existe y si revisamos la historia no ha hecho otra cosa desde el siglo XIX que estar importunando a todos los países del continente y no permitiendo que decidan su propia ruta. Eso lo digo yo, pero lo dicen muchos más. Pues ahora sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora sí terminamos.